Bueno, hoy día no vengo a hablar de Chile solamente, sino que quiero hablar de, de la victoria. Le puse por título a esta predicación, Dios me da la victoria. ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria? Ya, entonces declare conmigo, Dios me da la victoria. Amén. Así que creemos con todas nuestras fuerzas de que el Señor, cuando está con nosotros, cosas poderosas ocurren. Y quiero, muchas gracias. Quiero hablarles sobre Josafat, que está en 2 de Crónicas 20. Josafat era el rey de Judá, pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel era un pueblo escogido por Dios. Y Josafat era temeroso de Dios. Ese era un hombre que no le gustaba moverse sin consultarle a Dios. Lo primero que vamos a hacer en el otro escenario es hacerlo un poquito más largo. Yo como que me limito aquí. Ya, lo primero que vamos a hacer es hacerlo bien largo para allá. En la próxima iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos están ahí? Con ganas de que el Señor ya pronto. Bueno, para los que no saben, estamos haciendo todavía algunos trámites legales para que sigamos orando porque 100% no es nuestra aún. Así que estamos haciendo trámites legales para que ustedes lo tengan en oración. Bueno, Josafat era un rey. Y dice en 2 de Crónicas, vamos a ir rápidamente, dice, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, que eran enemigos del pueblo de Israel, y los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, o sea, querían levantar amenazas de guerra en contra de Israel. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, diga conmigo, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, ¿qué tuvo Josafat? Temor. Hay situaciones en la vida que sí traerán temor. Hay situaciones en la vida que sí traerán miedo. Hay situaciones en la vida que traerán tristeza, que traerán rabia. Hay situaciones que van a pasar en la vida que van a traer incertidumbre, que van a traer impotencia, porque uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Pero es normal sentir esto porque somos seres humanos. Entonces algunos dicen, no hay que sentir temor. Es que es imposible no sentirlo ante una situación difícil. Ni que fuéramos robots. Y tenemos que sentir algo cuando viene una situación difícil, cuando se levanta una amenaza en la salud, cuando se levanta una amenaza económica, cuando de repente hay una situación familiar que nos tiene acongojados, cuando hay una situación en el trabajo que se levanta, que te cagüinean, te persiguen, que el jefe no te tiene buena, cosas que se levantan en el trabajo, en el ministerio. Una traición de alguien que tú querías amado, una demanda que de repente de la nada aparece, obviamente que uno siente temor, que uno siente que el mundo cambia de un momento para otro. Cuando yo estaba haciendo esta predicación me acordé de una situación porque íbamos todos, cuando yo iba a la universidad, ya estaba en la universidad, iba en el metro y de repente íbamos todos bien en el metro cuando de repente llega la estación Baquedano y todos se bajan y era como una avalancha. Todos bajaron al mismo tiempo y había una de las personas que dice, yo no me bajo aquí, y la avalancha la tiraba para afuera. No, gritaba, yo no me bajo. Y grita, y yo de adentro me morí de la risa. De verdad debo decir que yo empecé y empecé a reírme, sí, me reí como 3 estaciones más porque no se pudo subir. Y él gritaba, yo no me bajo aquí, y la avalancha así, y él, no, y él, que se cierra la puerta y él quedó afuera, no.
Y se fue el vagón y yo me reía de una carcajada. Yo decía, pobre hombre, va a tener que darse la vuelta. Bueno, y resulta que yo digo, eso nos pasa a veces en la vida. Vamos súper bien en el vagón, como que estamos súper tranquilos en el vagón y viene algo y ¡pa! Nos baja. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento ocurrió esto? ¿En qué momento vino esta enfermedad? ¿En qué momento me metí en este hoyo económico? ¿En qué momento apareció esta situación familiar que me tiene desconcertado? ¿En qué momento me bajé del vagón? Bueno, eso pasa a veces en la vida. Y es normal sentir esta incertidumbre, este temor. Pero ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hacer cuando tú dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y el miedo tiene dos características. El miedo o te paraliza y te hace esconder, o el miedo te impulsa a hacer algo. Hay personas que reaccionan de distintas formas ante una situación extrema. Hay personas que, uno lo ha visto en las noticias, que cuando vienen a hacerle una encerrona, hay gente que suelta todo y se baja del auto y como que quedan así a la vida. Y se bajan y quedan como, y le sacan y hay otros que no saben cómo, pero arrasan con todo. ¿Lo han visto, no? Que pescan el auto y chocan los autos y atropellan a la gente y salen. Yo siempre me he preguntado, ¿qué haría yo? Yo creo que sería las dos. Nunca me ha pasado y ojalá no me pase, pero no sé, uno no sabe cómo reacciona hasta que llega el momento, ¿cierto? Yo tenía una amiga que era súper tranquila en la universidad, súper así como tímida. Y un día salimos de la universidad y era como que hasta que hablaba poquito, así como, hola, ¿cómo estás? Y de repente ella sale con la de la universidad y iba con el celular y la agarran el celular. Y de acuerdo a su personalidad, yo dije, va a llorar o se va a quedar tranquila. Adivinen qué hizo. Se puso a correr y corría, pásamelo, tama. Y le salió la voz que no la había escuchado en un año. Y dije, impresionante. Y decía, deténganlo, con toda su furia. Y yo corriendo como que tratando de ver, no, pero corrí a una velocidad. Y es que ante una situación extrema hay gente que reacciona así. Hay gente que actúa, reacciona y hay gente que se bloquea. Le pasa a algunos también con los temblores. ¿Alguien aquí que le tiene miedo a los temblores? Hay gente que con los temblores se bloquea y que se queda ahí inmóvil. Hay otros arrancan y otros se quedan durmiendo. ¿Quiénes son los que se quedan durmiendo? Bueno, ven que hay distintas reacciones. Yo también duermo cuando ya veo que la cosa está, y la ampolleta es así, yo digo, hay que agarrar los niños, mi amor. Siempre el sueño es mayor. Y bueno, mi papá era de los que sujetaba el televisor. No le importaba a nadie más. Todos los demás que se mueran. Pero el televisor era nuevo. Había que salvarlo. En ese tiempo habíamos cambiado de esos televisores gordos a unos más flacos. Entonces para él era importante que no se cayera. Todos los demás, oye, la camioneta está a punto de salirse. Me acuerdo una vez, la camioneta ahí. Y él no, el televisor. Bueno, ante una situación difícil, todos reaccionamos diferentes. Pero dile al que está a tu lado que el miedo no te paralice. Porque si hay algo más complicado, es cuando el miedo te paraliza. Porque ahí no sabes qué hacer, no sabes qué actuar y algunos se esconden. Cuando te escondes, tampoco hay nadie que te pueda ayudar. Hay gente que deja de asistir a la iglesia, se aleja de sus casas de paz, de sus líderes, porque está viviendo una situación difícil. Hay gente que ante una situación se paralizan, no quieren hacer nada, cuando lo que más tenemos que hacer frente a una situación es accionar. Porque a veces los segundos son los que son vitales.
Y si tú en un minuto no haces algo, puedes quedarte ahí mucho tiempo. Mi prima, que yo le contaba que tiene su esposo enfermo, dice que ella sintió un golpe en la noche. Y cuando fue a verlo, él estaba al lado de la cama, se había caído. Y ella, cuando lo siente, él estaba duro, no estaba bien. Pero yo dentro de todo le dije, ¿sabes qué? Supiste actuar, porque inmediatamente empezó a llamar por teléfono y empezó a pedir ayuda. Y llamó a la gente para que lo pudieran llevar a urgencia. Pero ¿qué pasa si ella se hubiese paralizado? Que ve a su esposo ahí, inconsciente, que no reacciona. Hay gente que simplemente llora y se queda ahí. Pero el miedo no nos puede paralizar. Ante la angustia, el temor, uno tiene que buscar la forma de hacer algo. En medio de la batalla no podemos paralizarnos porque el enemigo nos ve como presa fácil. Entonces quiero hablarle de 3 puntos importantes de lo que Dios quiere que nosotros hagamos frente a una situación difícil. Número 1, dice aquí que Josafat buscó a Jehová. Dios no le dijo qué hacer. No vino un ángel, ni vino un hermano que le haya dicho, oye, es tiempo que busques a Dios. No, Josafat voluntariamente dijo, tampoco fue a un médico, ni tampoco le llamó a su mamá, no tampoco consultó a nadie. Lo único que hizo, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para ¿qué? ¿Qué fue lo primero que hizo? Consultar a Jehová. Y luego hizo pregonar ayuno a todo el pueblo y le dijo, oye, vamos a movilizarnos, no nos vamos a estancar, no vamos a permitir que esto nos detenga, vamos a llamar a Jehová. Entonces, ¿por qué es importante que tú comiences a buscar a Dios aún cuando tengas pena, aún cuando no tengas fuerzas, aún cuando sientas que la situación está difícil? ¿Por qué tenemos que buscar a Jehová? Por 2 razones. Primero, para que Dios te revele por qué está pasando eso. ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me bajé del vagón? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Y quiero decirte por qué es importante esto, porque a veces es el diablo, a veces es el enemigo que quiere que tú te detengas y que está poniendo tropiezo, hay amenazas, hay maldiciones, y si es así, tenemos que hacer algo. Pero también a veces son pruebas del Señor. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, nuestro carácter, cómo nosotros somos capaces de resistir. ¿Por qué te digo esto? Uno puede decir, ¿será que Dios es malo y me manda pruebas? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que lo que Dios está haciendo lo que Dios tiene para nuestra vida es tan grande que a veces no podemos alcanzarlo si tenemos un corazón inmaduro. Dicho de otra forma, Dios no te puede dar un supermercado si no has sido capaz de administrar un kiosco. ¿Se entiende? Dios no te puede poner en lo mucho si no has sido fiel en lo poco. Entonces muchas veces vienen situaciones que hacen probar nuestro carácter, que hacen probar nuestra fe, porque imagínese Dios te da el supermercado en sentido figurado, te da una gran bendición, te da una gran respuesta, pero tú no eres capaz de administrarlo porque no fuiste capaz de hacerlo en lo poco. Entonces a veces Dios necesita probar nuestra resistencia, nuestra fe, nuestra unidad familiar. Algunos me decían, ¿qué sacamos con tener una gran casa, una gran mansión con una familia dividida? Entonces a veces Dios necesita trabajar ciertas áreas de nuestra vida, trabajar ciertas áreas del perdón, de la ira,
del control de impulso. Dios necesita trabajar la paciencia, la fe y trabajar ciertas áreas, porque si no, no te puede llevar a lo mucho. Y entonces nosotros tenemos que, antes de desesperarnos y decir, no, pero ¿por qué? No, decir, Señor, ¿por qué? ¿Para qué pasó esto? ¿Es el enemigo el que está metiendo su cola o es que yo tengo que aprender algo? Entonces, el primer punto, para que Dios te revele la causa. Y el segundo punto es para que Dios te muestre la salida. Y ahora, ¿cómo salgo de esto? Cuando uno le pregunta eso al Señor, Dios lo hace. Amén. Entonces, a veces una prueba de fe te tiene que forjar el carácter. Y yo pensaba mucho aquí en mis hijos. Yo soy muy preocupona de ellos y quizás a veces me ha pasado la cuenta porque uno como mamá, como papá, uno quiere cubrir a los hijos para que no sufran, ¿cierto? Para que no pasen las necesidades que tú pasaste, para que no sufran el abandono, las heridas de la vida. Entonces uno tiende a sobreproteger y a ponerlos dentro de una burbuja sin dolor. Y un día me llega mi hijo y me dice que en el colegio lo molestaron, que en el colegio le pegaron una patada y cuando él miró para atrás no había nadie. O no sabía quién era, habían 3 niños. Y mi primera reacción fue, dime su nombre. ¿Quién es? Yo hablo ahora mismo con su madre. Y mi primera reacción fue, no puede pasar esto. Y yo me sentí muy mal, me sentí triste. Y yo quería ir al colegio a poner una denuncia prácticamente, porque a mi hijo lo habían pegado, lo habían molestado. Y él lloraba con mucha pena, porque además yo sé que ellos se portan bien, entonces como que me hacía sentir que no lo merecía. Pero luego pensé cuántas veces hemos pasado por cosas que en realidad a veces no merecemos. Pero la vida es así. Entonces uno tiene que enseñarle a los hijos a defenderse. Entonces le dije, mira, mañana anda y pégale un combo. No, eso me están grabando. Estoy saliendo en transmisión, se me olvida esta parte. Amados, los que me están mirando en transmisión, era una broma. No, yo le dije a mi hijo, anda, y si te vuelve a ocurrir, háblalo con la profesora. Y también háblalo con el niño y dile por qué te está molestando. Y tuve que empezar a decirle, la vida es así. A veces uno tiene que sacar coraje. Y tienes que sacar la voz. Y tienes que aprender a decir, no me pueden hacer daño. Y es triste enseñar eso por una parte, porque uno quiere que los hijos siempre sean así como sin sufrimiento. Pero Dios lo mismo pasa con nosotros. A veces Dios no te puede cubrir del todo y a veces tienes que tú sacar agallas. A veces tú vas a tener que sacar las ganas de alzar la voz. Porque a veces va a ser Dios quien te va a defender y otras veces va a tener que ser tú el que saque la voz. Y vas a tener que hacer oraciones de guerra, oraciones de rompimiento, oraciones sobre tu casa, oraciones sobre tu vida. Y tú vas a tener que sacar una personalidad porque Dios te está diciendo, sí, hijito, pero así es la vida. Tendréis aflicciones, tendréis pruebas, dice su palabra, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Es decir, ¿sabes qué? Sí va a pasar por situaciones complicadas, pero yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente saca voz de hijo de Dios. Entonces a veces nosotros tenemos que decirle, Señor, muéstranos la salida para que podamos resistir esta situación. Mira, a mí me gusta lo que dice acá, seguimos leyendo, dice, en
versículo 9, dice Josafat en su oración: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, que es hambre, enfermedades, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, Señor, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué dice? Y salvará. Mire la convicción que tenía si malos viniere sobre mi vida, si malos viniere sobre mi casa, si alguna enfermedad se apareciere, si alguna situación económica, problema se ha levantado sobre mí, yo me presentaré delante de ti, porque tu nombre está escrito en esta casa. Porque tu nombre está escrito en mi casa, porque tu nombre está escrito en Visión de Cristo, y a causa de lo que ha venido clamamos a ti, porque tú nos oirás y tú nos salvarás. ¿Alguien tiene esa fe? Amén. Usted diga: tú me oirás y tú me salvarás. No sé cómo, pero sé que tú lo harás. Amén. Entonces el Señor dice, la oración tenía, porque ahí recién estaban comenzando un clamor. El clamor tenía una convicción tremenda. Por mientras, Pedrito, búsqueme Hebreos 10:35, si es posible, la versión TLA. Mira, me gusta mucho esta versión porque dice en el versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Alguien se ha sentido así? Cuando uno dice: no sé ya más qué hacer. Lo he intentado todo. No sé qué más hacer, pero mira lo que dice aquí: y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando no hay nada más que hacer, ¿qué hay que hacer? Volver los ojos a Dios. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y mujeres y sus hijos. O sea, estaban todos en un mismo sentir, en un mismo clamor. A ti volvemos nuestros ojos porque no sabemos qué hacer. Entonces, me gusta mucho esta versión, porque esta historia, porque antes de que Dios le diera la victoria a Josafat y al pueblo, hubo un tiempo de rendición, pero una rendición con fe. No sé qué tú harás, Señor, no sé cómo tú lo harás, Señor, pero tú me oirás y tú me salvarás. Cuando ¿sabe qué, amado? Yo tengo harto aguante cuando pasa una situación difícil, porque lo he aprendido de mis padres, especialmente de mi mamá. Ella, ante una situación difícil, vamos, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Pero cuando la situación se extiende mucho tiempo, yo siento como él, que dice: no tengo fuerzas. ¿Alguien se ha sentido así? No tengo fuerzas para enfrentar esto. Y nos pasó porque primero se enfermó el Alonso, y nosotros, justo venía el retiro, y él llegó como 40 de fiebre al retiro. Pero ¿sabe que yo estaba tranquila? Yo decía: Dios lo va a sanar. Y estuvimos en el retiro, ministramos con mi esposo en el retiro, los niños enfermos y todo, pero yo tenía una convicción de que Dios lo iba a hacer y estaba tranquila. Pasó una semana compleja con Alonso, pero se sanó. Luego vino otra semana difícil con Lucas. Se enfermó Lucas, nuestro otro hijo, y de nuevo se enfermó y estuvimos ahí. Y yo, no, vamos, sin dormir y todo, bien, súper bien. Ya, no importa, Dios nos va a sacar de esta, así como lo hizo con Alonso, Dios lo va a hacer con Lucas. Y yo, con el aguante, con la fe, con esa fuerza que el Señor nos da. Luego, el Tommy, ya era el colmo. Ya, el Tommy se enfermó, pero él fue más complicado.
Y yo tengo un asunto pendiente ahí con todos los hospitales, porque usted sabe que yo no lo pasé muy bien cuando chica, entonces yo siempre evito. Entonces cuando me dicen que el Tommy va a quedar hospitalizado 7 días y que lo que él tenía podía perder la audición, yo ahí me sentí como Josafat. Yo dije, ya, 3 semanas con lo mismo. Encima me dicen, lo vamos a trasladar en ambulancia. Y yo, no, ambulancia, no. Señor, ¿qué pasa? Y ¿sabe qué? Yo me puse a llorar. Porque yo dije, ya, perdí todo el aguante que tenía, Señor. Es como con vos iban, con vos venían. Con vos iban, y uno como que se vuelve a parar. Así medio chascoro, así, y se vuelve a parar. Pero llega un momento que el golpe te da duro. Y ahí uno como, ¿cómo me paro? ¿Y qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y de repente viene la camilla de la ambulancia a buscarme y yo acomodando al niño, acostándome en una camilla de ambulancia, qué cosa más desagradable. Yo le decía, primera y última vez que me acuesto aquí, le decía yo a los que me llevaban en la camilla, última vez. Y nos llevaban y yo decía, Señor, ¿qué hago aquí? Ya no tengo fuerza. Y yo miraba todas las cosas de la ambulancia, la lucecita. Señor, ¿qué está pasando? Llegamos a hospitalizarnos y veo a mi esposo, que él siempre está en todo lugar, como omnisciente. Yo no sé en qué momento llegó, él aparece de la nada, tiene esa capacidad de teletransportarse. Yo le digo, mi amor, ¿qué hacía aquí tan rápido? Y yo estaba mal, estaba triste. Y yo le digo, ¿y tú qué sientes? Y me dice, tengo rabia. Porque justo estamos, me dijo, dando el aviso del nuevo templo y pasa esto. Diablo cochino, no te voy a dar ni una lágrima, diablo cochino. Y se puso así, porque el Señor nos sacará en victoria. Y estábamos ahí en la sala, en la habitación, y yo que estaba media ñecle, y lo veo a él, todo empoderado. No voy a derramar ni una lágrima, Satanás, porque Dios nos ha dado ese lugar y nosotros no nos vamos a rendir. Somos hijos de Dios. Y empezó así. ¿Y sabe qué? Yo empecé, muchas gracias, miren el corazón que me dio. Lo vale todo. ¿Y sabe qué? Yo lo vi a él y yo me empecé como a agarrar fuerza. Y es que a veces tú no solamente necesitas un apapacho. A veces necesitas que alguien te diga, sale y empieza a hacer lo que tienes que hacer. Entonces yo me paré así media ñecle y le digo, tienes toda la razón. Ahora en el nombre de Jesús. Y nos pusimos a orar ahí en la habitación por nuestro hijo. Y sabe que el niño de la nada se paró. Y bueno, que aparte hay un equipo de liderazgo ahí orando a todo dar. Empezó a tomar las cosas, a jugar. Y él me dijo, él está sano ahora. Me dice el pastor Jairo. Y es que ahora hay momentos que uno sí necesita un apapacho, un abrazo, alguien que te diga todo va a estar bien, amén. Y a veces también necesitas que alguien te diga todavía falta que pelear, no te rindas, porque de los valientes es el reino. Y necesitas que alguien aparte de un abracito te diga, vuelve a pararte. Vuelve a pararte. No te quedes ahí. No te quedes tumbado. No te quedes ahí porque la victoria es del Señor. Entonces, en Hebreos 10:35 la puedo encontrar. Pero Pedrito. Ay, muchas gracias. Dice, por eso, no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Diga, voy a ser fuerte. Y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén
sufriendo, para que sí puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él ha prometido. Por ningún motivo, por ninguna causa, dejen de confiar en Él, porque Él les dará lo que ha prometido. ¿Lo creen así? Amén. Por ningún motivo, dile al que está a tu lado, por ningún motivo. Por ningún motivo. Dejen de confiar en Él, porque Él nos dará la victoria. Amén. Sean fuertes. Mira lo que el Señor, lo único que te pide, sé fuerte. Resiste un poquito más. Resiste un poquito más y no dejes de confiar en mí. No dejes de confiar ni un segundo en lo que Dios puede hacer. ¿Qué lo que hicieron ellos? Miren, vamos a ir rápidamente. Viene la palabra del Señor en el versículo 15 del 2 de Crónicas 20. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en el versículo 17 dice, no habrá para qué pelear. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces dice, no habrá ni siquiera necesidad de pelear. Parad, detente y ved la salvación de Jehová. Ve lo que Dios va a hacer. Y dice, no temáis ni desmayéis. Entonces, cuando se levantaron por la mañana, versículo 20, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová porque glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, mire, yo te voy a decir algo. Cuando a veces no tengas fuerza para nada, pone una alabanza y ponte a cantar. Porque cuando tú comienzas a adorar a Dios, entonces nosotros comenzamos a decirle, Señor, no tengo fuerza, pero tú eres mi Dios fuerte. No sé cómo, pero tú eres mi Dios fortalecedor. Tú eres Dios de guerra. Cuando tú adoras, sueltas el control y entregas tu dependencia a Él. Entonces, mira lo que dice, cuando comenzaron a cantar, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cantó. Y cuando comenzaron a cantar y decían, gloria a Dios, tus misericordias son para siempre, el cielo empezó a movilizarse. Y dijo, aquí está recibiendo alabanza el Señor. Entonces el enemigo se empezó a destruir unos a otros. Y es que a veces, amados, nuestra mejor arma de guerra se llama adoración. Nuestra mejor arma de guerra se llama alabanza. Dios comienza a movilizar lo sobrenatural. Las cadenas se rompen y las puertas se abren como ocurrió con Pablo y Silas. Los muros caen cuando adoran, como ocurrió con el muro de Jericó. Y el enemigo se confunde y se destruye como ocurrió con los enemigos de Josafat. Porque no es con tus fuerzas, sino con las de Dios. Entonces, cuando yo leía
esto, pensaba en cuántas veces usted ha tenido que levantarse en medio de las cenizas, en medio de no tener fuerza, en medio de una oposición en casa, con su esposo, con su esposa, con los hijos, en medio de una situación económica difícil, de laboral difícil, y usted se levanta aún en medio de eso, a veces sin fuerzas, pero usted comienza a adorar, comienza a darle la gloria a Dios. ¿Sabe qué? El diablo tiene que huir. Es que no tiene otra alternativa, no tiene otra opción, porque cuando tú adoras, de alguna manera estás diciendo: yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco al Señor, y el diablo tiene que huir sí o sí, en el nombre de Jesús. Amén. Así que usted, cuando comience a adorar, sepa que en lo espiritual está ocurriendo algo soberano. Usted puede comenzar a brillar aún en medio de tormentas. Dios te está equipando y preparando para una gran conquista, y por eso no podemos desenfocarnos del propósito. Y a veces el enemigo igual pone estas situaciones difíciles para desenfocarnos de donde Dios nos ha llamado y de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque al final estamos tan ocupados en resolver el problema que olvidamos lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, nosotros tenemos que avanzar confiando en quien hemos creído. Muchas veces tenemos más temor del diablo, de su represalia, de lo que él puede hacer, pero ¿sabe qué? Más miedo tiene que sentir él cuando hay un pueblo de Dios que se levanta en adoración, cuando hay un pueblo de Dios que le dice: en Dios he confiado, en Dios he creído, en Dios está puesta mi esperanza. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? Amén. Yo quiero decirte algo. Si esa situación difícil no te ha matado, si ese accidente no te mató, si esa droga no te mató, si el alcohol no te mató, si esa amenaza que has recibido no te mató, es porque Dios aún tiene que hacer algo en tu vida. Es porque aún el propósito de Dios se tiene que cumplir en ti. Entonces, sigue perseverando, avanza sin retroceder. Entonces, mire lo que ocurrió. Y luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Gloria a Dios, porque Él se ocupa de nuestros enemigos. Gloria a Dios, porque Él es el que nos da la victoria. Y en el último punto que yo quiero decirte, que cuando tú pones tu confianza en Dios, Él te va a bendecir y te va a prosperar. Él te va a bendecir y te va a prosperar. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro lamento en baile, en gozo. Vuelve a sonreír, amado. Porque si hay algo que el diablo ha querido robarle a los hijos de Dios, es el gozo. Y hay hijos de Dios que son amargados. Nunca están felices con nada, nunca están contentos con nada, se enojan por cualquier cosa que pasa en la casa. Se cae una cuchara, ¿y por qué no viste la cuchara? ¿Y por qué se cayó? Recoge la cuchara. Y parecemos cristianos que estamos ladrando todo el día. Y uno los mira mucho y te dicen: ¿qué miráis? Y uno: ya, no te miro, no te miro. Hay cristianos que se acostumbraron a vivir amargados. Uno no los tiene nunca contentos. Vas a la playa y se quejan de la playa. Vas al Caribe y se quejan hasta del sol del Caribe. Es que nunca los puedes tener felices. Dicen: mi sueño es ir a Disney. Lo llevan a Disney y en Disney se quejan porque el Mickey Mouse no era como ellos pensaban. Es que
nunca están contentos. Hay que cambiar el switch, el lamento en gozo, en baile. Tenemos que ser una iglesia que a pesar de la circunstancia podamos sonreír, podamos decirle, Señor, no tengo fuerzas, pero tú eres mi Salvador y a ti yo te canto, a ti yo te adoro, a ti yo te exalto y nada me va a robar el gozo. Dile a que está a tu lado que nada te robe el gozo. Hay personas que uno no sabe si hablarle porque uno dice, ¿estará enojado? ¿Estará triste? Estas personas como, hola. Y uno dice, ¿habré hecho algo mal? ¿Les ha pasado, no? Lo peor es cuando te pasa con el que vives. Imagínate. Porque hay gente que se levanta así, con el pie izquierdo. Entonces usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar el switch. Porque nosotros somos hijos del Señor. Cambiemos nuestro lamento, creamos que Dios nos va a dar la victoria y que el gozo sea nuestra bandera. Disfrutemos la vida, amado. Imagínese, de 7 días, 6 amargados, usted se perdió 6 días de su vida de felicidad. Disfrute la vida, disfrutemos la vida, los detalles de la vida. Disfrutemos lo que Dios nos da, no lo que no tenemos, no lo que nos falta. Cuando ponemos nuestros ojos siempre en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en las heridas que nos hicieron y volvemos a recordar una y otra vez todo lo que hemos sufrido, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar estancados ahí. Pero usted avance y disfrute lo que el Señor le está dando. Amén. Y mire lo que dice acá, Dios nos bendecirá. El enemigo murió, se destruyó, le aplastamos la cabeza a Satanás. Y entonces dice el Señor que Él va a bendecir y va a bendecir de la manera que menos imaginamos. Dice acá que había muerto todos estos enemigos. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron con el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que es el valle de bendición. ¿Cuántos necesitan llegar al valle de Beraca? Yo creo que el Señor nos está movilizando al valle de Beraca. Y se va a comenzar a abrir puertas de bendición que menos imaginas. Esa provisión, la sanidad, la puerta de trabajo que tanto estás esperando, el idóneo, la idónea que estás esperando, la restauración familiar llegará cuando menos imaginas. No te rindas, porque a lo mejor detrás de esa prueba, de esa batalla te está esperando el valle de Beraca. Detrás de esa prueba, de esa dificultad que tú lo ves difícil, te está esperando un valle de bendición. No te rindas a medio camino, no te rindas ahora, porque a lo mejor en 3 pasos más vas a tener lo que Dios ha prometido. Amén. No te rindas, no es tiempo de rendirse. Levanta tu mano al cielo y di conmigo: yo creo que hay un valle de bendición esperando al otro lado. No me detendré, porque confío en el Dios Todopoderoso. ¿Lo creen así? Amén. Amén. Dios está forjando a los guerreros. Voy a ir terminando con esto. Yo dije que iba a terminar a las 12. Son 3 para las 12. Y quiero ir terminando con esto. En el Isaías 43. Me lo pone ahí atrás, por favor. Dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo quiero que vamos a leer esto y usted lo lea
sintiendo que Dios se lo está diciendo. Dios te dice, ahora sí dice Jehová, Alejandra, Sofía, Pablo, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasares, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé, dice el Señor. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y Dios te dice una vez más, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Voy a saltarme al versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. ¿Alguien le puede dar un aplauso a ese Jehová Dios? Fuerte, poderoso.